Inglaterra, mediados del siglo XII. El trono está en manos de Enrique II, un monarca poderoso y ambicioso, fundador de la dinastía Plantagenet. Junto a su formidable esposa, Leonor de Aquitania, reina del extenso ducado del suroeste de Francia, forma una de las parejas más influyentes del occidente medieval. Es el 24 de septiembre del año 1157 cuando nace Ricardo Plantagenet en el Palacio de Beaumont, en Oxford. Es el cuarto hijo del rey Enrique y la reina Leonor, pero su destino será mucho más grandioso que el de un simple príncipe. Desde su cuna, está marcado por la sangre noble y por el fuego de la guerra. La infancia de Ricardo transcurre principalmente en los dominios de su madre, en Aquitania. Allí aprende el arte de la poesía trovadoresca, el protocolo cortesano y, sobre todo, la guerra. Mientras sus hermanos mayores luchan por la herencia y las tierras, Ricardo absorbe la cultura francesa, afina su carácter combativo y desarrolla una devoción profunda por los ideales de la caballería. Su educación no es la de un burgués cortesano, es entrenado como un noble de guerra, un líder feudal. A los 14 años, en el año 1171, su madre Leonor organiza su investidura como duque de Aquitania. Es un título vasto y rebelde, difícil de gobernar, pero a Ricardo no le asusta. De hecho, lo ansía. Con este nombramiento, se convierte en uno de los nobles más poderosos de Francia, y también en uno de los más vigilados por su propio padre, que teme la creciente influencia de sus hijos. Apenas unos años después, en 1173, estalla el conflicto. Enrique el joven, primogénito del rey, se rebela contra su padre, Leonor. Viendo que Enrique II intenta concentrar demasiado poder en sus propias manos, apoya a sus hijos en una rebelión dinástica. Ricardo, con tan solo 15 años, toma partido junto a sus hermanos Enrique y Godofredo. Participa activamente en esta revuelta, que será la primera muestra de su temple guerrero. Pero el rey Enrique II no es un hombre fácil de derrotar. Sofoca la rebelión y, como castigo, encarcela a Leonor de Aquitania durante más de una década. Ricardo, obligado a someterse, conserva su título de duque, pero ahora está bajo la atenta mirada de su padre. Aprenderá la lección más dura de la política medieval. La lealtad familiar no es garantía de supervivencia. Durante la década siguiente, Ricardo se dedica a consolidar su poder en Aquitania. Entre los años 1183 y 1186, enfrenta una serie de revueltas de nobles vasallos que no aceptan su autoridad. Sus campañas en el sur de Francia son cruentas, pero eficaces. Asedia castillos, aplasta a señores díscolos y gana fama como líder militar implacable. A sus 26 años, ya es temido por su destreza bélica y su coraje en combate. Pero también en esta época se fragua su leyenda. En medio de las guerras, Ricardo demuestra una personalidad carismática. Es alto, fuerte, rubio, de ojos claros y con una voz potente. Admira la poesía, protege a los trovadores y muestra un sentido del honor casi teatral. Pronto será llamado Corazón de León, no solo por su valor, sino por su estilo gallardo y noble. La situación en la familia Plantagenet sigue deteriorándose. En el año 1183, su hermano Enrique el joven muere repentinamente de disentería. Con su fallecimiento, Ricardo se convierte en el heredero más viable del trono inglés. Pero su padre, Enrique II, prefiere a su hijo menor, Juan, apodado Sin Tierra. Esto enciende nuevamente las tensiones. Ricardo sospecha que su padre planea desheredarlo. Entonces da un paso audaz. En el año 1188, pacta una alianza con el enemigo de su padre, el rey Felipe Augusto de Francia. Unidos, marchan contra Enrique II. Las tropas de Ricardo derrotan a las fuerzas reales, y el anciano monarca, acorralado, es obligado a aceptar la autoridad de su hijo rebelde. Morirá poco después, en julio del año 1189, abandonado y traicionado. Ricardo, a los 31 años, asciende al trono como Ricardo I de Inglaterra.
Su coronación se celebra el 3 de septiembre de ese mismo año en la abadía de Westminster. Pero apenas se ciñe la corona, ya tiene otro destino en mente. No gobernar, sino combatir. Porque lejos de Inglaterra, en Tierra Santa, se está librando una guerra sagrada. Ha nacido la Tercera Cruzada. Y Ricardo, corazón de león, no quiere ser un rey de trono y pergaminos. Quiere ser un cruzado, un guerrero, un héroe de leyenda. Apenas ha sido ungido como rey de Inglaterra, y ya su mente está en otra tierra, en otra lucha. Ricardo I, corazón de león, no desea ocupar un trono, desea blandir una espada. En el año 1187, Jerusalén había caído en manos del sultán Saladino, unificándose el mundo musulmán bajo una figura tan noble como imponente. Europa entera tiembla ante esta pérdida, y el Papa Gregorio VIII clama por una nueva cruzada, la tercera. Ricardo se convierte en el líder más entusiasta de esta empresa sagrada. Junta sus recursos, impone altos tributos, el llamado diezmo de Saladino, y forma una coalición con otros reyes europeos, incluyendo a su antiguo aliado y ahora rival, Felipe Augusto de Francia. Los preparativos toman meses. Ricardo vende títulos, castillos y hasta cargos para financiar la expedición. Llega a decir, vendería incluso Londres si pudiera encontrar un comprador. En julio del año 1190, parte al fin desde Marsella. Su flota, imponente, surca el Mediterráneo hacia Tierra Santa. Pero antes de llegar, el destino lo desvía. Una tormenta dispersa sus barcos y algunos naufragan en las costas de Chipre. El gobernante de la isla, Isaac Comneno, toma prisioneros a varios cruzados ingleses. Ricardo no tolera tal afrenta. En mayo del año 1191, desembarca con furia, toma la isla por la fuerza y captura al tirano. Así, en su camino a Jerusalén, ya ha conquistado un reino. Y aún más. Allí se celebra un acontecimiento notable. En Limasol, se casa con Berenguela de Navarra, convirtiéndola en su reina. Pero el matrimonio será más político que sentimental. Ricardo pasará más tiempo con sus soldados que con su esposa. Poco después llega a Tierra Santa. En junio de ese año, Ricardo se une al asedio de Acre, una plaza fuerte clave en manos musulmanas. La ciudad resiste con fiereza, pero la llegada del rey inglés cambia el curso de la batalla. A pesar de sufrir malaria, dirige a sus tropas con brillantez. En julio, Acre cae. Pero los desacuerdos entre los líderes cristianos empañan la victoria. Felipe Augusto, enfermo y celoso de Ricardo, abandona la cruzada y regresa a Francia. Ricardo queda como principal comandante de la cruzada y toma una decisión terrible. Al no lograrse un acuerdo con Saladino sobre la liberación de prisioneros, ordena la ejecución de más de 2000 cautivos musulmanes frente a las murallas de Acre. El acto, aunque brutal, busca imponer respeto y demostrar que el rey inglés no se doblega ante chantajes. Desde allí, la campaña continúa hacia el sur. El 25 de agosto, en la célebre batalla de Arsuf, Ricardo enfrenta directamente a Saladino. Es una de las pocas veces que ambos líderes se miden con toda su fuerza. La táctica del sultán es hostigar a los cruzados y romper su formación, pero Ricardo mantiene el orden, responde con carga de caballería y obtiene una victoria clara. El nombre de Corazón de León retumba en todo el Levante. Incluso Saladino, aunque enemigo, comienza a respetarlo. Durante los meses siguientes, Ricardo intenta avanzar hacia Jerusalén. Se aproxima a las puertas de la ciudad santa 2 veces, pero nunca ataca. Las razones son tácticas. Teme no poder defenderla si logra conquistarla, pues no hay suficientes refuerzos. Esta decisión dividirá a sus hombres y alimentará críticas, pero también revela que Ricardo no es solo un guerrero, sino un estratega. Las crónicas cuentan que, a pesar de la guerra, Ricardo y Saladino intercambian regalos, emisarios y respeto mutuo. En una ocasión, Saladino envía al rey inglés frutas frescas y nieve para calmar su fiebre. En otra, ofrece caballos cuando los del rey son abatidos.
Ambos reconocen la nobleza del otro, aunque jamás se encuentren cara a cara. En el año 1192, tras meses de agotamiento y sin haber tomado Jerusalén, Ricardo firma una tregua con Saladino. El tratado permite a los peregrinos cristianos visitar la ciudad santa, aunque permanece bajo control musulmán. Es un compromiso, no una victoria total. Pero es lo mejor que puede lograrse en ese momento. El 2 de septiembre de ese año se sella la paz. Ricardo, enfermo y cansado, se prepara para regresar a Inglaterra. Ha estado lejos 3 años, y sus enemigos no han dormido. En su ausencia, su hermano Juan ha comenzado a conspirar por el trono, y el rey Felipe de Francia ha aprovechado cada momento para erosionar sus territorios en el continente. Ricardo no lo sabe aún, pero el regreso a casa será más difícil que la cruzada misma, porque en el camino el león será capturado, y toda Europa se estremecerá. Corre el otoño del año 1192. Ricardo Corazón de León, rey cruzado, ha dejado Tierra Santa tras firmar la tregua con Saladino. No ha conquistado Jerusalén, pero ha grabado su nombre en los anales de la caballería. Ahora, cansado y enfermo, navega hacia Europa. Su intención es regresar a Inglaterra, donde su hermano Juan ha comenzado a moverse con ambiciones peligrosas. Pero el camino de regreso está sembrado de trampas. Ricardo no puede pasar por Francia, pues el rey Felipe Augusto, antiguo aliado y actual rival, ha comenzado a confabular contra él. Así que el rey inglés toma una ruta secreta, a través del mar Adriático, y desembarca en la costa de Dalmacia. Desde allí, inicia un viaje por tierra, disfrazado como peregrino, intentando atravesar los territorios hostiles del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la suerte no está de su lado. En diciembre del año 1192, en las cercanías de Viena, es reconocido y capturado por el duque Leopoldo de Austria. Ricardo lo había humillado públicamente durante la cruzada, negándole su parte del botín tras la conquista de Acre y arrojando su estandarte desde las murallas. Leopoldo no olvida la afrenta. Así, el rey más célebre de Europa cae prisionero, disfrazado y desarmado. Ricardo es entregado al emperador del Sacro Imperio, Enrique VI, quien ve en él una presa invaluable. El monarca inglés es encarcelado en diversos castillos, entre ellos el de Trifels, en las montañas del Palatinado. Durante meses, el mundo no sabe con certeza dónde está. Su madre, Leonor de Aquitania, ya anciana, comienza una campaña desesperada para rescatar a su hijo. Mientras tanto, en Inglaterra, el príncipe Juan aprovecha la ausencia de su hermano. Con el respaldo de Felipe Augusto, empieza a usurpar el poder. Se apodera de tierras, castillos y títulos, afirmando que Ricardo ha muerto. El reino se tambalea. Pero la reina madre no cede. Viaja por Normandía, solicita préstamos, recauda impuestos y logra reunir la descomunal suma exigida como rescate: 150.000 marcos de plata, equivalente a casi 3 veces los ingresos anuales de la corona. El mundo asiste a un episodio sin precedentes: un rey cristiano cruzado secuestrado por otro monarca cristiano por pura codicia. Es entonces cuando nace una de las leyendas más bellas del folclore medieval. Se dice que el trovador Blondel, fiel amigo de Ricardo, viaja de castillo en castillo, cantando una canción que ambos conocían. Un día, desde la celda de un castillo alemán, el prisionero responde cantando el segundo verso. Así, Blondel descubre su paradero. No hay pruebas históricas de esto, pero la historia alimentará el mito del rey trovador, el monarca caballeresco. Finalmente, en febrero del año 1194, tras 15 meses de cautiverio, Ricardo es liberado. El Papa Celestino III había intervenido, condenando la captura como sacrílega. Inglaterra paga el rescate más alto jamás registrado. Apenas libre, Ricardo jura venganza contra sus traidores y parte rumbo a Normandía, donde su hermano Juan y el rey Felipe han aprovechado para arrebatarle fortalezas estratégicas. Al desembarcar,
pronuncia una frase célebre: si hubiera capturado a Juan, lo habría colgado. Pero Ricardo no se detiene en las palabras. En los años siguientes, se convierte en un comandante aún más implacable. Reconquista castillos, levanta fortalezas y reorganiza sus dominios continentales. Su genio militar y su magnetismo lo colocan nuevamente a la cabeza del juego político. Felipe Augusto, pese a sus maniobras, no puede vencerlo en el campo de batalla. En esos años, Ricardo ordena construir una de las más formidables fortalezas medievales, Château Gaillard, sobre el río Sena. La llama Mi Bella Hija de un Año, pues la levanta en apenas 12 meses, entre 1196 y 1197. Esta fortaleza es una joya de la ingeniería militar, destinada a proteger Normandía de futuras invasiones francesas. Pero mientras Ricardo triunfa en las armas, su legado como rey administrador es más discutido. Pasa menos de 6 meses en Inglaterra durante todo su reinado. Su gobierno es esencialmente militar y feudal. Delega las funciones administrativas y mantiene el reino con lealtades personales y tributos constantes. No reina como un burócrata, sino como un señor de la guerra. Aún así, el mito del corazón de león no hace más que crecer. Para muchos, es el rey perfecto, valiente, leal, inquebrantable. Para otros es un aventurero costoso que abandonó su tierra por la gloria personal. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: Ricardo es para su tiempo la encarnación viva del ideal caballeresco. Y sin embargo, la espada que lo llevó a la gloria también lo llevará a su fin. Porque en su lucha constante por dominar sus tierras, Ricardo cometerá un error fatal en un asedio menor, uno que marcará el comienzo del ocaso del León. Estamos en los últimos años del siglo XII. Ricardo Corazón de León, ahora libre y más decidido que nunca, se ha lanzado a recuperar sus dominios en el continente. Su mirada está fija en Normandía, el corazón de sus posesiones francesas, amenazadas por la ambición sin límites del rey Felipe Augusto. A lo largo de 1194 y 1195, Ricardo reorganiza sus ejércitos, retoma fortalezas perdidas y se muestra como un maestro de la guerra de asedio. Su estilo ha cambiado. Ya no se trata de cruzadas por la fe, sino de defensa territorial. Es un león más viejo, pero aún con garras afiladas. Y ahora combate con inteligencia, no solo con bravura. Ordena la construcción del majestuoso Château Gaillard, en lo alto de un acantilado sobre el río Sena. Esta fortaleza, que empieza a levantarse en 1196, representa la culminación de su genio militar. Diseñada para ser inexpugnable, se construye en un tiempo récord de 1 año y sirve de escudo contra las incursiones de Felipe Augusto. Ricardo supervisa cada detalle, incluso los ángulos de los muros, los contrafuertes, las cisternas. Es tan hermosa como mi hija, dice, y tan fuerte como 100 caballeros. Durante esos años, la guerra entre Inglaterra y Francia se convierte en una serie de escaramuzas, asedios, traiciones y alianzas cambiantes. Felipe Augusto no consigue doblegar a Ricardo, y su ejército sufre repetidas derrotas. Uno de los momentos más emblemáticos ocurre en la primavera de 1197, cuando el ejército de Ricardo derrota a las fuerzas francesas en Gisors, provocando la célebre frase atribuida al rey inglés, Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, lema que aún usan los monarcas británicos. Pero Ricardo sabe que su lucha es constante. Las lealtades de los señores feudales son frágiles, y el oro es tan importante como la espada. Uno de los nobles más problemáticos es el vizconde Aymar de Limoges, en la región de Aquitania. Durante años ha sido rebelde e impredecible. En el año 1199, le llegan noticias a Ricardo de que un tesoro ha sido descubierto en las tierras de Aymar. Una vasija llena de monedas romanas y joyas, escondida desde tiempos antiguos. Para Ricardo, esto no es solo una curiosidad, sino un derecho feudal. Exige que el tesoro le sea entregado como soberano. Aymar se niega. Ricardo, fiel a su estilo, no envía mensajeros diplomáticos,
envía un ejército. Así, en marzo de 1199, el rey sitia el pequeño castillo de Chalus-Chabrol, una fortaleza menor, poco fortificada, en el corazón de Limousin. No es una plaza clave, no ofrece un gran valor estratégico, pero para Ricardo es una cuestión de honor y autoridad. Cabalga al frente de sus tropas, como siempre. No es un rey que observe desde lejos. Durante el asedio se mueve entre las murallas, sin armadura pesada, como era su costumbre. Un ballestero enemigo, un joven llamado Pierre Basile, según algunas crónicas, lo observa desde una torre. Con calma, apunta y dispara. El virote atraviesa el hombro de Ricardo, justo cerca del cuello. Al principio la herida parece menor. Ricardo se burla del proyectil y continúa dirigiendo el asedio. El castillo cae pocos días después y el ballestero es capturado. Pero la herida comienza a infectarse. La gangrena avanza rápido. Los médicos intentan extraer el hierro pero sin éxito. El rey, en su tienda de campaña, comienza a delirar de fiebre. Sabiendo que el fin se acerca, pide ver al ballestero que le disparó. Y en un gesto de grandeza final, lo perdona. Dice que no debe morir por haber hecho su deber como soldado. Es una de las últimas decisiones que toma. Después ordena que su cuerpo sea dividido para reposar en varios lugares simbólicos. Su corazón será enterrado en Rouen, en Normandía, sus entrañas en Chalus, y su cuerpo en la abadía de Fontevraud, junto a su padre Enrique II. El 6 de abril de 1199, Ricardo I de Inglaterra muere a los 41 años de edad. Su madre, Leonor de Aquitania, lo acompaña en sus últimas horas. Para ella, es el segundo hijo al que entierra después de su primogénito Enrique el Joven. Leonor tiene casi 80 años y sobrevive a casi todos sus hijos. Su muerte marca el fin de una era. No ha dejado herederos legítimos. Su hermano Juan, el mismo que intentó usurparle el trono durante la cruzada, se convierte en rey. Pero su reinado, como veremos, será el principio de la decadencia de la dinastía Plantagenet. El pueblo llora al rey guerrero, al león inglés. Las crónicas lo elevan a la categoría de héroe épico. Su nombre, Ricardo Corazón de León, entra en la leyenda. En los siglos venideros será idealizado en romances, en canciones, en epopeyas. Incluso aparecerá como aliado del mítico Robin Hood, aunque nunca hayan coincidido en realidad. Pero detrás del mito, queda la historia de un hombre formidable, valiente hasta la temeridad, generoso con sus amigos, despiadado con sus enemigos y siempre fiel a su ideal caballeresco. Un rey que vivió más tiempo en campaña que en su propio reino, que amó la guerra más que el trono, y que murió como vivió, con la espada en la mano frente a un castillo enemigo. Y sin embargo, aunque su vida ha terminado, su leyenda apenas comienza. La noticia de su muerte se extiende por Europa como un trueno. En Rouen, donde será depositado su corazón, se celebran ceremonias solemnes. En Inglaterra, su cuerpo ausente es llorado como el de un mártir caballeresco. En Aquitania, donde pasó la mayor parte de su vida, los nobles hablan de él con respeto y temor. Y en el mundo cruzado, Saladino ya ha muerto. Pero quienes aún sueñan con la reconquista de Jerusalén, recuerdan al único rey occidental que logró inspirar temor y respeto al sultán musulmán. Pero, ¿qué queda realmente tras su muerte? Lo primero es la herencia política. Ricardo no dejó hijos legítimos. Nunca mostró interés por el matrimonio ni por fundar una dinastía. Su esposa, Berenguela de Navarra, a la que se había unido en Chipre durante la Tercera Cruzada, nunca pisó Inglaterra y vivió alejada de él. Su relación fue más diplomática que personal. Algunos cronistas medievales y ciertos historiadores modernos han especulado sobre la orientación sexual del rey, pero lo cierto es que Ricardo fue ante todo un soldado. Su pasión fue la guerra, no la corte. Sin heredero directo, el trono pasa a su hermano Juan sin tierra, el mismo que conspiró contra él durante su cautiverio. A diferencia de Ricardo, Juan carece de carisma, de valor y de habilidad militar. Durante su reinado,
Inglaterra perderá casi todas sus posesiones en Francia, enfrentará rebeliones internas y terminará firmando la Carta Magna en 1215, presionado por los varones. Así, el glorioso reino de Ricardo empieza a desmoronarse apenas una década después de su muerte. En cuanto a la memoria histórica, Ricardo será convertido en leyenda. Su figura será envuelta en relatos heroicos, mezclada con personajes ficticios y épicos. En los siglos siguientes, se convertirá en el rey justo que regresa para restaurar el orden, el monarca ideal que se enfrenta a la tiranía. En el folclore inglés, será el protector invisible de Robin Hood, quien lucha contra la opresión de Juan, en ausencia del rey legítimo. Aunque esta historia no tiene base histórica concreta, es profundamente simbólica. Retrata a Ricardo como el soberano noble, y a su hermano como la corrupción en el poder. La cultura caballeresca también hará de él un modelo. Los trovadores lo cantan como el monarca poeta, el cruzado que componía versos en occitano, el rey que sabía blandir la espada y la pluma. Se conservan algunos poemas y canciones atribuidos a Ricardo, una rareza entre los monarcas de su tiempo. Uno de ellos, escrito durante su cautiverio, expresa su dolor por la traición de sus aliados y su fe en la lealtad de pocos amigos verdaderos. Dice: «No sé a quién puedo confiar, pues pocos son sinceros conmigo. Todos huyen del león caído, aunque les protegiera antes con mi rugido». En el terreno militar y arquitectónico, su legado es formidable. El Château Gaillard, aunque caerá años después en manos francesas, influirá en el diseño de fortalezas durante siglos. Su combinación de belleza y funcionalidad refleja el espíritu de su constructor, noble y letal. Ricardo también reorganizó las defensas de Normandía, mejoró la logística del ejército inglés y mostró que un rey podía ser un estratega de alto nivel, no solo un símbolo ceremonial. Sin embargo, los historiadores modernos lo ven con una lente más crítica. Ricardo gastó fortunas en campañas militares que drenaron la economía de Inglaterra. Pasó menos de 6 meses en suelo inglés durante sus 10 años de reinado. Subió los impuestos, vendió cargos públicos e hipotecó propiedades de la corona para financiar sus cruzadas. Gobernó como un señor feudal más que como un monarca nacional. Algunos lo describen como un héroe extranjero en su propio reino. Y sin embargo hay algo innegable. Ricardo encarnó el ideal caballeresco como pocos lo han hecho. Fue valiente hasta la imprudencia, fiel a sus juramentos, duro en combate y generoso en la victoria. Jamás se rindió, jamás pidió tregua por debilidad. Incluso en su lecho de muerte perdonó a quien lo hirió. Su vida fue una cruzada constante, contra los musulmanes en Tierra Santa, contra los franceses en Normandía, contra los traidores en su corte y contra el destino que lo persiguió hasta el final. Hoy, su tumba en la abadía de Fontevraud, en el Valle del Loira, reposa junto a la de su padre, Enrique II, y de su madre, Leonor de Aquitania, una de las mujeres más extraordinarias del medievo. Allí también está su hermano rebelde, Juan sin tierra, irónicamente sepultado junto al rey al que traicionó, y su corazón, literalmente, sigue en Rouen. En el año 1838, arqueólogos descubrieron la urna que lo contenía. El corazón de Ricardo, embalsamado y envuelto en lino, descansaba en silencio. Más de 600 años después de su muerte, el órgano que latió en tantas batallas volvió a ser hallado. Fue analizado, documentado y devuelto a su descanso eterno. Pocas figuras han cruzado con tanta fuerza el umbral entre historia y leyenda como Ricardo Corazón de León. Su vida fue breve, intensa y trágica. Su muerte fue prematura, pero su eco resuena hasta hoy, en las historias, en los escudos, en las piedras antiguas de los castillos que aún vigilan los ríos de Europa. Fue un rey que vivió como si cada día fuera una batalla, y murió como viven los grandes mitos, con el rugido de un león en los labios y el silencio eterno en el corazón.